Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos les va a resonar, algo que toca las fibras más sensibles de nuestras experiencias, especialmente cuando hablamos de figuras públicas y, en este caso particular, de Can Yaman. El título que les propongo para este vídeo es Can Yaman, mi corazón llora las verdades que nadie te contó. Sé que suena un poco dramático, pero créanme, hay capas de historias y de percepciones que rara vez salen a la luz y que pueden explicarnos mucho. Estamos aquí para explorar esas verdades, las que quizás él mismo no ha contado explícitamente, o las que la prensa y los fans han interpretado de una manera que no siempre se ajusta a la realidad completa. Si les interesa este tipo de contenido, desentrañar lo que hay detrás de las cámaras y de las apariencias, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí, activen la campanita para no perderse nada, y se unan a nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos al grano. Cuando pensamos en Can Yaman, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de un actor exitoso, apuesto, con una carrera fulgurante, especialmente tras el éxito de series como Erkencicus o Dolunay. Es un fenómeno en sí mismo, con miles de fans en todo el mundo que lo idolatran. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección y éxito? A menudo, cuando una persona alcanza un nivel de fama tan estratosférico, se crea un aura, una imagen que puede ser muy diferente de la persona real. Y es ahí donde mi corazón, y estoy segura que el de muchos de ustedes, ha llorado. Ha llorado por las presiones invisibles, por los malentendidos, por las expectativas que a veces son inhumanas. Las verdades que nadie te contó son precisamente esas que nos ayudan a humanizar a la persona detrás del personaje famoso, a entender las luchas, las vulnerabilidades y las decisiones que se toman en un mundo que puede ser despiadado. Una de las primeras verdades que a menudo se ocultan es la intensidad de la presión mediática. Can Yaman, como muchas otras celebridades, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada relación es analizada y comentada. Esto genera un nivel de estrés inimaginable. Piensen en la falta de privacidad, en la imposibilidad de cometer un error sin que éste se convierta en noticia mundial. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un campo de batalla donde las críticas, los rumores y los juicios son moneda corriente. Y cuando eres una figura pública tan visible, es difícil filtrar todo ese ruido. Las verdades que nadie te contó incluyen las noches de insomnio, la ansiedad, la sensación de estar siempre en un escaparate, la dificultad para mantener una vida personal auténtica y privada. Otro aspecto crucial son las expectativas de los fans. Si bien el amor y el apoyo de los seguidores son invaluables, también pueden convertirse en una carga. Los fans, al idolatrar a una figura, a menudo construyen una imagen idealizada de esa persona. Esperan que sean perfectos, que nunca se equivoquen, que siempre estén disponibles y felices. Cuando esa imagen se ve amenazada por la realidad de un ser humano con sus altibajos, puede haber decepción, e incluso decepción. Las verdades que nadie te contó incluyen la frustración que puede sentir una persona al darse cuenta de que es amada más por la imagen que proyecta que por quien realmente es. El deseo de ser auténtico frente a la presión de mantener viva una fantasía. También hemos visto cómo su imagen ha sido utilizada y a veces distorsionada por diferentes medios y personas. Se le ha asociado con ciertos estilos de vida, con ciertas personalidades, y no siempre con su consentimiento o bajo su control. La industria del entretenimiento es un negocio y a veces las narrativas se construyen para vender, para generar clics, para alimentar el morbo. Las verdades que nadie te contó son las veces que Can Yaman ha tenido que lidiar con comentarios malintencionados, con interpretaciones erróneas de sus acciones, o simplemente con la frustración de ver cómo su imagen es utilizada sin su pleno control. La lucha por definir su propia narrativa en un mundo que parece empeñado en escribirla por él. Pensemos también en la soledad que puede acompañar a la fama. A pesar de estar rodeado de gente, de tener admiradores por doquier, la verdad es que pocas personas pueden comprender realmente la realidad de su vida. Las amistades verdaderas se vuelven difíciles de cultivar cuando siempre hay una sombra de interés o de admiración. La sensación de aislamiento, de no poder ser completamente vulnerable con nadie, es una de las verdades más dolorosas y, lamentablemente, menos contadas. Mi corazón llora porque imagino lo difícil que debe ser sentir esa desconexión, incluso en medio de una multitud. Otro punto que he observado y que me parece importante destacar son los rumores y las especulaciones sobre su vida personal y profesional.
Se habla de relaciones, de contratos, de decisiones de carrera, y a menudo, todo ello se basa en rumores o en información a medias. La verdad es que la mayoría de las veces, estas especulaciones no tienen fundamento o distorsionan la realidad de manera significativa. Las verdades que nadie te contó son las veces que Kan-Yaman ha tenido que lidiar con la frustración de ver cómo su vida privada se convierte en objeto de burla o de debate público sin su consentimiento. La impotencia de no poder controlar la narrativa que se construye sobre uno mismo. También hemos visto una evolución en su carrera y en su enfoque. Ha habido momentos en los que ha tomado decisiones que quizás no han sido del agrado de todos sus fans, pero que, desde mi perspectiva, demuestran una búsqueda de crecimiento personal y profesional. La transición de un tipo de papeles a otros, la exploración de nuevos proyectos, son señales de alguien que no quiere quedarse estancado. Las verdades que nadie te contó son los sacrificios que implica esta evolución, las críticas que se reciben, la presión por mantenerse en la cima, pero también la valentía de apostar por sí mismo, por su desarrollo artístico. Entiendo que cuando uno admira a alguien, quiere lo mejor para esa persona. Pero a veces lo mejor para ellos implica que nosotros, como público, dejemos de idealizarlos y empecemos a verlos como seres humanos complejos, con sus virtudes y sus defectos, sus éxitos y sus fracasos. La verdad es que nadie es perfecto, y esperar la perfección de una persona famosa es, en sí mismo, una carga injusta. Mi corazón llora porque a veces veo cómo se juzga a Kan-Yaman por cosas que si fueran un amigo nuestro, las entenderíamos, las perdonaríamos, o simplemente las aceptaríamos como parte de su humanidad. Las verdades que nadie te contó son las pequeñas batallas diarias que libra una persona que vive bajo los reflectores. Son las noches de duda, los momentos de cansancio, la lucha por encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada, la presión por mantenerse relevante en una industria que cambia constantemente. Son también las ocasiones en las que la amabilidad y la empatía son lo que más se necesita, y lamentablemente, lo que menos se recibe. Entonces, ¿por qué mi corazón llora? Llora porque veo a una persona que, a pesar de su éxito, debe lidiar con una serie de presiones y expectativas que van más allá de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Llora porque a veces siento que se le juzga sin conocer el contexto completo, sin entender las motivaciones detrás de sus acciones. Llora porque creo que todos merecemos ser vistos y valorados por quienes somos en realidad, y no por la imagen que otros construyen de nosotros. Para concluir, hemos explorado hoy algunas de las verdades que creo, a menudo pasan desapercibidas cuando hablamos de figuras públicas como Kan-Yaman. Hemos tocado la intensidad de la presión mediática, las expectativas de los fans, la distorsión de la imagen, la soledad, los rumores y la importancia de la evolución personal. Entender estas verdades no significa justificar todo, pero sí nos ayuda a tener una visión más completa y compasiva. Nos recuerda que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sus propias luchas y vulnerabilidades. Gracias de corazón por acompañarme en esta reflexión. Sé que hemos tocado temas sensibles, y me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sentido alguna vez que la imagen pública de una celebridad no coincide con la persona que perciben? ¿Qué opinan sobre la presión que enfrentan las figuras públicas hoy en día? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho pensar, o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle ese poderoso me gusta que nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse, activen la campanita, y únanse a nuestra comunidad para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.